César Ferrari, doctor en economía de la Universidad de Boston, fue consultado en la FM respecto a qué recursos económicos le quedan a Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, tras las anunciadas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Creo que le queda poco tiempo y poco dinero. Por otro lado, él tampoco tiene las manos atadas y está buscando apoyo en Rusia y China. La India les está comprando petróleo y eso le da un margen de maniobra. Adivinar cuánto ese tiempo es complicado, aseguró. Según explicó Ferrari, mientras Maduro siga teniendo alivio en esos tres países podrá sostenerse, al asegurar que China es la economía más poderosa del mundo. A su parecer, la solución a la crisis en Venezuela pasa por una determinación interna, señalando que la decisión que tomen los militares venezolanos puede acelerar la salida de Maduro mucho más allá de un eventual colapso económico, evidente entre los ciudadanos de ese país. La recuperación venezolana claro que le beneficia a Colombia, agregó Ferrari, al recordar que Venezuela fue un comprador muy importante de activos colombianos y puede volver a hacerlo en una apuesta a largo plazo y con un cambio de administración en ese país. El 1 de marzo pasado, Nicolás Maduro ordenó el traslado de la oficina de la petrolera estatal PDVSA de Lisboa a Moscú para garantizar la seguridad de los activos del país. Europa no da garantías de respeto a nuestros activos, dijo la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Moscú. La vicepresidenta aseguró que los países capitalistas están violando sus propias leyes al congelar los bienes de Venezuela en bancos occidentales y tachó de un robo a mano armada lo que se está haciendo en la actualidad con los recursos financieros de Venezuela. Estados Unidos ha aplicado varias rondas de sanciones económicas a altos cargos de la dictadura de Nicolás Maduro y la estatal PDVSA, principal fuente de ingresos por exportaciones del país. Además, Washington ha amenazado con represalias a países que hagan negocios relacionados con el oro o el petróleo de Venezuela. Nicolás Ernesto Maduro Guerra es un político venezolano e hijo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y fue electo constituyente a la ANC el 30 de julio de 2017. Se le eligió delegado del SUVE en la parroquia El Valle de Caracas en el año 2014. Según información extraoficial aportada a Salto al Día, su hijo estaría escondido en Uruguay y el Frente Amplio no solo lo sabría, sino que sería un aliado para que no se sepa su guarida. Hasta el momento se desconoce el lugar o su escondite, pero fuentes consultadas por este portal, indicarían que su presencia en Uruguay sería real. Venezuela hace ya tiempo que es un caos, signado por la violencia, la hiperinflación, el hambre y la emigración masiva, que daña a toda la comarca y el cuestionadísimo presidente Nicolás Maduro se apresta a asumir un nuevo mandato. La región redobla la presión sobre su régimen, a la que se suma la de Donald Trump. Los analistas consideran que puede incrementarse el aislamiento de Uruguay en el tema y la Cancillería se mantiene en silencio. Nicolás Maduro Guerra había advertido en 2017 que tomaría la Casa Blanca con fusiles si Estados Unidos dirige una intervención militar contra su país. Si se diera el supuesto negado de mancillarse el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York. Señor Trump, tomaríamos la Casa Blanca, porque hasta Vietnam se quedaría pequeño, dijo Maduro Guerra en una sesión ordinaria de la Asamblea Constituyente, de la cual es miembro. Pero no es lo que queremos, nunca hemos sido ni seremos gente de guerra, métase en sus asuntos, solucione sus problemas,
señor Trump, añadió. Trump dijo que su gobierno no descarta una opción militar para resolver el lío muy peligroso que atraviesa Venezuela, sumida en una oleada de protestas antigubernamentales que ha dejado más de 120 fallecidos. 2 días antes, el presidente Nicolás Maduro había girado instrucciones a su recién nombrado canciller, Jorge Arreaza, para que se concertara una reunión o conversación telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, que la administración Trump ya negó. El hijo del presidente Maduro hizo un llamado a la unidad del país y pidió a los jóvenes del mundo, incluidos los estadounidenses, unirse a la lucha de Venezuela. Son múltiples y variados las razones y los motivos por los que afirmó que Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, está caído y solo falta un empujoncito para que se vaya, para lograr la recuperación de la democracia plena de la nación de Venezuela. Es solo un asunto de análisis y lógica, al observar y analizar las diferentes acciones y decisiones del mundo libre, durante estos últimos meses, con las cuales se ha logrado maniatar y acorralar al régimen, al punto, de que está pronto a colapsar y caer derrumbado como se lo merece. En esa compleja, larga y ardua labor, debemos reconocer la paciencia y sabiduría de nuestros aliados del mundo libre de la democracia, y la lucha pertinaz de los líderes y pueblo venezolano, por su paciencia y sacrificios, que se han vivido en estos últimos 20 años. No podemos dejar de reconocer que, desde el inicio de la presidencia de Donald Trump y el partido político republicano, de los Estados Unidos, tal gobierno, le prestó mucho más atención al problema de Venezuela, del que hasta ese momento les había prestado Barack Obama, quien incluso pretendía normalizar las relaciones múltiples con Cuba, a pesar de que el régimen de Cuba insistía en que jamás dejaría de ser socialista, léase comunista. Ese intento fallido de Barack Obama, y los presidentes antecesores a este, solo fue una lamentable pérdida de tiempo y de prestigio para los Estados Unidos, y del mundo libre en esa lucha sexagenaria de una Cuba comunista insertada en el corazón de América. Eso, nunca ha tenido sentido, ni ha debido ocurrir. Donald Trump fue capaz de percibir el tamaño y dimensión de la amenaza que significaba y aún significa para América, el comunismo de Cuba, lo cual ni John F. Kennedy, ni Lyndon B. Grande Johnson, ni Richard Nixon, ni Gerald Ford, ni James Carter, ni Ronald Reagan, ni George Bush padre, ni George Bush hijo, ni Barack Obama, en el largo periodo 1961 a 2017, pudieron ni percibir ni lograr que esta amenaza desapareciera, para la conveniencia y seguridad integral de América entera. Me pregunto, ¿cómo se puede justificar la permanente amenaza de una dictadura, como la cubana, durante tanto tiempo, sin intentar eliminarla mediante los diferentes mecanismos legales y diplomáticos existentes de que dispone una nación tan poderosa como lo son los Estados Unidos, y un continente tan amplio y democrático? El adoctrinamiento persistente y largamente inducido a Latinoamérica al comunismo por parte de Cuba, con el respaldo de sus patrocinadores naturales de Rusia y China, ha hecho un daño terrible a la democracia en América, que hasta los Estados Unidos estarían sufriendo internamente las consecuencias. El Partido Demócrata, por ejemplo, no es el mismo de antes, y tiende a radicalizarse al izquierdismo, dada la inyección de latinos adoctrinados por Cuba y de ciudadanos de otras naciones radicales cercanas del mundo, que forman parte de ese partido político. Y un capítulo aparte en la lucha contra el marxismo-leninismo, el narcotráfico, las guerrillas,
la corrupción, los irregulares contrabandistas, el fanatismo político y la negligencia exhibida al máximo por el chavismo, durante la administración de la nación venezolana, se merecen las naciones latinoamericanas amigas de la democracia en América, de la Organización de Estados Americanos y del recién creado Grupo de Lima, quienes pertinazmente han dado y siguen haciéndolo, al colocarse del lado de la democracia representada por el sector opositor político de Venezuela, el cual en la actualidad está bajo el control, No menos importante, es la labor y contribución de la Unión Europea y sus países democráticos, los cuales en una mayoría absoluta e inédita de 50 naciones han reconocido a la oposición opositora al régimen dictatorial de Venezuela, como los indicados a dirigir a la nación en su próximo destino, para encaminarla por la senda de la democracia, libertades, legalidad y Estado de Derecho. Estamos a la espera de que otros países de la Unión Europea decidan apoyar a la democracia y defender sus valores, en esta lucha inédita, la cual nos ha agarrado prácticamente de sorpresa a la gran mayoría los venezolanos. Tengo variadas razones para afirmar que Nicolás Maduro está caído, y solo falta empujarlo para que termine de caer. Son variadas las razones por las que atrevo a afirmar semejante pronóstico, con el cual coinciden la mayoría de los analistas políticos, pero por respeto a sus lectores no se atreven a afirmarlo, ni publicarlo. Tengo tanto tiempo, 20 años, escribiendo sobre la dictadura chavista, y no me puedo permitir el lujo de afirmar lo anterior, con posibilidad de equivocarme, por varios motivos, entre los cuales me permito señalar los siguientes. Existen hechos reales e inéditos documentados de que lo sucedido en Venezuela fue una conspiración internacional, donde el régimen dictatorial cubano conquistó ideológicamente al sector procomunista de Venezuela, para introducir al marxismo-leninismo en nuestro país. Sobre estos hechos, he venido alertando al país desde las primeras indicaciones de que esa conspiración estaba en acción a través del chavismo, con la injerencia y contribución evidente de Cuba y sus lógicos aliados de Rusia y China. Y existe determinación inequívoca de parte del gobierno de los Estados Unidos, de usar cualesquiera de las opciones existentes en la mesa de decisiones, quien estaría dispuesto y decidido a usar la adecuada y conveniente solución en el momento preciso. Por supuesto, no se descarta el uso de las armas. Muy factible que esto suceda, de obligárseles a utilizarlas, lo cual dependería de la actitud de la dictadura de Nicolás Maduro, sus aliados, durante este periodo de espera y acciones internas en Venezuela. 3. La región americana no soporta por mucho tiempo más continuar en la actual situación de estancamiento de variadas actividades de tipo diplomático, económico, comercial, social, cultural, deportivo, de nuevas inversiones, artísticas, etc., afectadas por la situación actual que hoy día vive Venezuela. Y chica. La migración del venezolano hacia los países de Latinoamérica en especial ha establecido un antes y un después, que tiene que ver con la solución preferiblemente inmediata del conflicto, puesto que no es un secreto que la mayoría de los países que reciben a los venezolanos aspiran a que esta situación se normalice convenientemente para su propio beneficio, y por supuesto, para el de los venezolanos. Muchas de estas economías están siendo brutalmente afectadas por la migración masiva de los venezolanos, la cual pudiera estimarse hoy día en 4 millones de ciudadanos que han dejado a Venezuela. Chica. Las diferentes sanciones norteamericanas y europeas al régimen y a sus secuaces siguen creciendo diariamente, haciéndose sentir cada vez en los que las están recibiendo. A los líderes del régimen dictatorial que dirige Nicolás Maduro se les estaría limitando en su movilidad, puesto que día a día,
se les cierran más las puertas de escape, puesto que cada vez tiene menos opciones para escoger a dónde irse. B chica y es de señalar, que uno de los delitos más propenso a ser condenados severamente serían los delitos del narcotráfico. No olvidemos que la mayoría del narcotráfico va dirigido a esa nación de los Estados Unidos, siendo este uno de los mayores problemas para el gobierno y la población de esa nación. Razón para pensar que en ese sentido serán inclementes con los cabecillas de esa actividad en Venezuela y otras regiones del continente. 7. El régimen de Venezuela está en deuda con los empleados públicos, puesto que ni los sueldos, ni pensiones, ni las ayudas extra a través del carnet de la patria, les son suficientes para sobrevivir. Me imagino que la ausencia laboral por enfermedades ha crecido exponencialmente, lo cual le impide a la tiranía cumplir con sus deberes mínimos, situación esta que día a día se complica. Esta situación contribuye con el aumento del ausentismo laboral de los trabajadores en sus puestos de trabajo, que aumente al máximo y se convierta en otro problema nacional aún mayor más. 8. Al parecer, algunos de estos grupos de empleados públicos, desesperados por su situación, estarían contactando a Juan Guaidó, para plegarse a la agenda de la oposición, y contribuir con la causa de la salida del régimen del gobierno. Sin duda alguna, este sector de los empleados públicos es una excelente fuente para captar a venezolanos que deseen un cambio radical y mucho mejor en la conducción del país. Y no solo se trata pagar a los empleados públicos y a los jubilados de la nación, lo cuales son millones de personas y familias, que prácticamente viven en la indigencia, puesto que sus ingresos no les alcanzan ni para comer una vez a día. Ni pensar en los que se enferman y necesitan pagar médicos, intervenciones quirúrgicas, y dietas especiales, los cuales existen en toda Venezuela. Las actividades y negociaciones petroleras rutinarias que realiza el tirano Nicolás Maduro, se van reduciendo aceleradamente, puesto que no puede hacer lo que dé la gana con la producción de petróleo que logren generar. Y existen dos razones muy poderosas para explicar las mermas y dificultades en el manejo de las actividades petroleras. 1. La calidad inferior del crudo venezolano, que limita la demanda y en lugar. 2. Las distancias a recorrer pareciera que tienden a aumentar exponencialmente, lo cual reduce sustancialmente las ganancias finales a obtener. Si las dificultades anteriores, agregamos las dificultades de lograr financiamiento para intentar reactivar y mejorar la actividad petrolera, el cual además de exigir inversiones excesivamente altas, las fuentes para este financiamiento requerido son inexistentes. Por razones obvias, la situación económica del régimen llegaría a un momento en que colapsaría. La capacidad de la mejora de la industria petrolera y aumento del potencial de producción de petróleo comercial, hoy día, no tiene una solución viable, mientras el dictador Nicolás Maduro, ni ningún otro de sus colegas, esté en la presidencia de Venezuela, puesto que ninguno de ellos estaría en capacidad de lograrlo, ni aun con la ayuda de Rusia y China, que es ya decir bastante. Esa reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela solo podrá realizarse bajo la conducción específica de un gobierno democrático, mediante grandes inversiones del sector industrial privado, e inversiones. Dado que los servicios públicos básicos, agua, electricidad, vialidad, telefonía, aseo urbano, etc., están totalmente deteriorados, estos deben ser mejorados sustancialmente, antes de iniciar un proyecto nacional de recuperación integral de Venezuela dado el alto nivel de destrucción y deterioro en que ésta se encuentra.
Esto no es posible lograrlo con el actual gobierno dictatorial, administrando a Venezuela. XP chica. No se entiende, ni se explica, cómo la dictadura chavista se aferra al poder y pretende seguir gobernando a Venezuela luego del enorme descalabro económico, industrial, moral y social sufrido por la nación durante casi 20 años que han gobernado a Venezuela. Eso no lo vamos a tolerar ni permitir jamás, puesto que tiene ni deben irse. XP chica y es solo cuestión de algo más de tiempo, ejerciendo presión política, económica, legal y diplomática, a la dictadura, para ver pronto, el final de este desenlace, esperado por millones de seres humanos en favor de la democracia. La noticia del acercamiento de Rusia a los Estados Unidos, para dialogar sobre una posible negociación, para la salida de Nicolás Maduro del poder, evento que podría acelerar la salida de Nicolás Maduro del poder a cambio de no afectar los intereses de Rusia ni de China, pudiera ser clave en estos momentos de incertidumbres. Otra posibilidad, es la de que Rusia se preste de XP chica y tanto China como Rusia han declarado a la prensa, que pase lo que pase, ellos esperan que sus intereses económicos estén protegidos y que no exista riesgo de que salgan afectados de haber un cambio de gobierno. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó ha declarado que eso no debería preocuparlos, puesto que estaría dispuesto a honrar tales compromisos legales. XP chica y se ignora si China y Rusia, principales apoyos políticos y comerciales de la dictadura de Nicolás Maduro, estarían conformes en continuar dándoles el visto bueno a las actividades del narcotráfico, entre otras tantas ilícitas, en que estaría envuelto el régimen venezolano, asunto este que preocupa enormemente al gobierno de los Estados Unidos, y sin duda alguna, formaría parte de la probable reunión a convenir con Rusia, de materializarse esta. Sí. Sumado a la compleja situación planteada en este escrito, sobre el advenimiento de la democracia al país, y salida de la dictadura chavista de Venezuela, no se debe olvidar ni subestimar, el estado de anímico de la militancia del chavismo, que como es de esperarse, debe estar aterrada de que el chavismo salga del poder. Esto, por la cantidad de privilegios del que ha disfrutado y aún disfrutan, los cuales estarían a punto de perder. Nota, a esta lista larga anterior de factores, que intentan explicar las razones por las cuales afirmo que la dictadura de Nicolás Maduro estaría a punto de colapsar, la acompaño con otro documento, atribuido al señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, el cual anexo como complemento a lo explicado. Dado que no me lo envió a mí directamente, puesto que no nos conocemos, dejo al amigo lector a su libre albedrío de interpretarlo y juzgarlo, según sean sus sentimientos, información y conocimientos. Amanecerá y veremos. Guillermo Azurga.